Antes de comenzar no olviden comentar y suscribirse por favor. Eso me ayuda muchísimo y ayuda a que el video se puntúe mejor para YouTube. Recuerden que estoy por llegar a los 3000 subidores, y me gustaría hacerlo antes de que finalice el año. Y por último, no estoy seguro si este o el siguiente arco son los últimos. Ya después de casi 5 o 6 años escribiendo esta historia, por fin está por llegar a su final. Espero les guste. Sin más que decir, comencemos con este capítulo. El desierto de los bienaventurados. En un desierto donde antes era una ciudad próspera, que ahora yacía debajo de todo un montón de arena debido al paso de los siglos. Un chico se encontraba frustrado mientras levantaba una espada una y otra vez. ¿Por qué demonios no funciona? No funciona, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo en una y otra vez. Gritaba con desesperación mientras agitaba la espada y veía como un portal aparecía una y otra vez. Pero cada vez que lo cruzaba simplemente aparecía a un lado de donde estaba anteriormente. ¿Por qué me pasan estas cosas?, dijo él ya completamente frustrado, mientras simplemente se tiraba contra el piso cansado de todo el tiempo que había intentado una y otra vez utilizar su espada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, que rápidamente se secaban por el fuego que había en sus ojos. ¿Por qué?, preguntó simplemente él a nadie en particular. La enorme serpiente que antes se comunicaba con él incluso se había quedado callado como si disfrutara su sufrimiento. Parece que estás teniendo un mal día él, pero jamás olvidaría la voz que hasta cierto le había cambiado la vida a peor. Todo te sentía que lo conozco. Lentamente levantó la mirada. Ahora estaba enojado y caía que alguien pagara por lo que le había pasado y sabía bien quién tenía que pagar. Enfrente de él un anciano casi calvo con una larga barba gris. Ojos pequeños, él solo lo miraba con una pequeña sonrisa mientras tenía un pequeño picnic montado enfrente de él de una forma descarada. ¿Quieres algo de comer?, preguntó al hombre de forma descarada mientras él tomaba lo que podría ser algún jugo de hierbas o incluso té. Gritó con todas sus fuerzas. Rápidamente fue a atacarlo con todo lo que tenía. Su cuerpo se encendió en las llamas azules al igual que su espada. Pero para su sorpresa, cuando estaba a punto de cortarle la cabeza, simplemente su cuerpo quedó paralizado como si estuviera detenido o en pausa de algún videojuego. Miró como el hombre simplemente acercó sus dedos a su frente. Tienes que aprender a tener autocontrol. El enojarse no es bueno, trae muchas arrugas, o incluso puede provocar hemorroides en jóvenes, dijo el hombre para luego tocarlo simplemente con sus dedos. Después Motoama salió volando varios metros, estrellándose contra la arena varias veces. Tú, bastardo, tú eres el culpable de todo, dijo él recriminándole al anciano, mientras lo miraba completamente enojado. Él simplemente levantó las manos, mientras se sentía con la cabeza de una forma despreocupada, cosa que hizo que se enrabiara más. El fuego azul creció todavía más. Apuntó con su dedo al anciano. Un inmenso rayo gigantesco fue contra el hombre. Pero se sorprendió cuando él simplemente tomó el rayo en su mano como si no fuera nada y lo deshacía. Pero era solo una distracción. Él apareció de vuelta, esta vez más cerca con su espada y a la vez una lanza de luz. Todos están muertos por tu culpa, dijo él completamente enojado, pero de vuelta el anciano simplemente le dio otro toque con el dedo y deshizo la lanza.
Oye, yo no tengo la culpa de que este lugar se haya quedado así. La humanidad aquí estaba condenada de todas formas, dijo el anciano un poco ofendido que lo hayan culpado de la destrucción de un mundo. Yo estoy hablando del mundo de DX. De todos están muertos o están muriendo por tu culpa, gritó completamente enojado mirando al anciano. Oh, bueno, la verdad sí tengo toda la culpa, dijo él de forma completamente despreocupada, mientras tomaba otra vez un sorbo de su bebida. Un círculo más apareció de vuelta, esta vez había agua por todos lados, dando una imagen espectacular ya que ahora él estaba prendido en llamas, mientras que a su alrededor había montones y montones de litros de agua creada por ahí mismo. Sabes, para ser alguien que está cubierto de llamas, es un poco contraproducente que uses magia de agua, dijo el hombre, viendo la ironía en esta escena. Cállate, dijo él, y toda el agua comenzó a convertirse en enormes serpientes, que fueron a atacarlo de todas direcciones. El anciano ni siquiera se movió. Las enormes serpientes fueron destrozadas una tras otra por una fuerza invisible. Pero rápidamente también una combinación de lanzas y serpientes salieron de todos lados. Vaya, me pregunto si esto lo haces inconsciente o conscientemente, dijo el anciano, mirando el inmenso poder que ahora tenía el chico, el cual solo lo atacó una y otra vez con todo lo que tenía. Pero una y otra vez todo era repelido. Así fue durante casi horas hasta que quedó completamente cansado. El joven yacía derrotado, estaba recostado contra el piso mientras el hombre mantenía todavía su picnic intacto y luego le pasó un sándwich a el chico. ¿Sándwich?, preguntó el anciano mientras extendía el sándwich. Pero espero de forma particular. A la vista se notaba que no era el simple sándwich de jamón con verdura, huevo, tocino y queso derretido. Preguntó el joven mientras miraba cómo el queso salía del sándwich. También está saborizado con chile, dijo el anciano, sabiendo bien cómo le gustaba su comida a el chico frente de él. Él simplemente tomó el sándwich, no iba a desperdiciar un buen sándwich y menos uno que era de sus favoritos. Simplemente comenzó a darle un mordisco y luego otro, hasta que se lo terminó y luego le pasaron otro e igual fue devorado. Así fueron devorados más de 5 sándwiches. Al igual que casi 2 litros de jugo de maracuyá. Vaya, parece que tienes un buen apetito, dijo el anciano, el cual parecía feliz, mientras miraba que el joven ya estaba más tranquilo, y el fuego había desaparecido de dentro de su ser. El sándwich tenía algo, ¿verdad? ¿Una especie de tranquilizante o algo así? Preguntó él. Sabía que algo le había puesto, ya que aún mientras comía podía sentir el odio hacia el hombre. Hasta que se terminó el tercer sándwich, se dio cuenta de que algo había con ellos al sentirse tan relajado y calmado. Más o menos tenían algo para que tus pecados no te comenzaron a controlar. El calcomerá, dijo el hombre mientras tomaba un poco de su propio vaso. ¿Por qué? Simplemente no entiendo el por qué hacer todo esto un juego de matanza mutua y hacer que nos matemos entre nosotros. ¿Para qué?, preguntó el chico sin comprender el porqué de las cosas. Había visto miles morir e incluso él mismo podía ser responsable de la muerte de mucha gente, ya sea de forma directa o indirecta. No solo eso, todos los pecadores por igual habían hecho cosas horribles. Recordó al esclavista que habían hecho cosas horribles solo por tener a las chicas, y él mismo, cuando escapó de él, por su mente pasó cuando estaba escapando, y el edificio que derrumbaron con toda la gente dentro. Las calles y todo lo que terminó destruido, matando muchos.
Una escena que le dejó completamente marcado probablemente por el resto de su vida fueron las lágrimas de Roseweyse. Después de ese día se juró a sí mismo nunca volverlo a verlos como simples personajes sino que vengas como mujeres. Si te sirve de consuelo no todo es mi culpa, dijo el hombre, a lo que el chico le puso atención. Si no te lo negaré, fui yo quien llevó a esas personas incluyéndote a ti a ese mundo, dijo él sabiendo esa información. Él lo entendió quién es la persona que tenía enfrente ahora mismo. ¿Eres Dios?, preguntó él mirando al anciano. Él simplemente asintió. Sabía que pronto ocurriría el cataclismo que acabaría con la vida de todas mis creaciones. Yo no quería eso, no quería ver cómo todo lo que amaba desaparecía, dijo él mientras miraba el lugar y los restos de lo que era una civilización humana. Hice un trato con alguien para llevarlos a ese mundo. Pero ese alguien tenía planes que yo mismo no conocía, dijo Dios completamente molesto, mientras que una gigantesca presión que incluso hacía que el chico respirara de forma agitada. El anciano fácilmente se percató de eso y dejó de emitir esa sensación. Suspiro, fuera de aquí realmente no tengo mucho poder. Por eso lograron engañarme. Yo di las almas pero a esa persona les puso el pecado. Intenté ayudarlas y guiarlas pero... El hombre se había quedado callado avergonzado de todo lo que había pasado. Muchos de ellos tenían demasiados traumas, a tal grado de que eran desastres por naturaleza. ¿Por qué demonios te elegiste a esas almas?, preguntó el joven sin comprender por qué simplemente habían elegido a almas como el esclavista Oshiyou. Para darles una segunda oportunidad de redención. Si solo enviabas almas buenas a ese mundo, nadie conocería jamás el lado malo de la humanidad, por eso envié buenas almas tanto como más las almas, dijo él haciendo que el joven se sorprendiera una vez más por lo que había dicho. Ahora que se podía poner a pensar si había encontrado bastantes pecadores que podrían decirse que eran buenos. A Ika que en realidad no le importaba mucho este mundo. María que aunque estaba deprimida todo el tiempo no lastimaba a nadie. O incluso el pecado de la ira que podía ver que tenía algo de bueno. Hay veces que... Incluso yo puedo tomar malas decisiones pero esas decisiones son necesarias, dijo el hombre. El joven se quedó callado unos instantes mientras analizaba todo. Toda esta información era nueva. ¿Pero quién fue con el que hiciste trato? ¿Quién fue la persona que nos dio los pecados?, preguntó él cuando se dio cuenta de que alguien en el mundo de DXD fue el que hizo todo esto, pero no conocía a ningún personaje con tal poder. El único que se le ocurría era Otis, pero incluso con ella su poder era demasiado diferente. No lo sé, dijo él simplemente tocándose la cabeza. El joven estaba sorprendido de que él no supiera con quién estaba haciendo tratos. La persona estaba llevando una máscara rara que ocultaba su identidad, tal vez algún objeto de ese mundo. Lo único que puedo decir es que era una mujer, dijo el anciano. Eso descartaba a bastantes de su lista de sospechosos, pero aún así, viendo todas las mujeres poderosas que hay en DXD, podría ser cualquiera. ¿Puedo hacerte una pregunta más?, preguntó el chico un poco melancólico. Dios simplemente lo mismo, preguntándose qué es lo que quería. ¿Mi familia está en el cielo?, preguntó no queriendo saber si su familia había caído. Los demonios en DXD eran bastante interesantes y buenos, pero en este mundo sabía bien los mitos. Si están bien, están en el cielo, dijo él con una sonrisa mientras tranquilizaba el chico.
Este solo dio una pequeña sonrisa mientras pequeñas lágrimas se reflejaban por sus ojos. Me tengo que ir, dijo el hombre mientras se levantaba y el picnic desaparecía. ¿No vas a ayudarme a escapar?, preguntó el joven bastante confundido de que no le quisieron ayudar. No puedo. Después de ti rompí el trato cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo en realidad esta mujer. Decidí dejar de mandar almas, dijo el anciano. ¿Y entonces cómo voy a volver?, preguntó Motoama mirando a Dios a los ojos. El hombre señaló a un lugar a lo lejos. Podía ver que había unos árboles al igual que en el pequeño lugar donde estaba el árbol de su familia. Por ahí hay alguien que puede ayudarte a volver a este mundo caótico, dijo Dios mientras simplemente comenzó a desaparecer. Por cierto, te recomiendo llevarte ese árbol, créeme cuando te digo que lo van a necesitar, dijo el hombre mientras se retiraba. Motoama simplemente miraba al lugar donde había señalado y luego miró el árbol familiar. Se acercó lentamente hasta el árbol donde había el dibujo de la serpiente. Suspiró. Era un poco chistoso la razón por la que había elegido dibujar una serpiente. Su padre era malo dibujando y en realidad además de las serpientes no sabía dibujar otras cosas. Tocó el árbol. Muchos ambientalistas tal vez estarían enojados con esta decisión. Pero ellos se podían meter todo su medio ambiente por el culo, siempre eran unos hipócritas después de todo. Se dijo a sí mismo para luego sus ojos prenderse en fuego al igual que todo el árbol. Pudo verlo lentamente, el árbol brilló y sentía que podía simplemente imaginarse lo que quisiera y podría convertir al árbol en eso. Un escudo presidió convertir el árbol en un escudo bastante grande pero cómodo. A pesar de estar hecho de madera, parecía que el escudo estaba hecho de metal. En el centro estaba la imagen de las serpientes grabada. El escudo puede generar una pared de energía para proteger a más aliados, todos los posibles, dijo él dándole una habilidad al escudo, así estando completo y hecho en sus manos. Miró el escudo varias veces. Una sonrisa. Todo este tiempo se preocupó por el mundo de DXD. Pero había olvidado su propio mundo y las cosas que había perdido. Al menos podía saber que su familia estaba bien. Tomó el escudo y simplemente se lo colgó como si fuera una mochila. Toma también la espada, miró unas ropas tiradas y las utilizó para crear una funda para su espada. Así se las llevó hacia donde estaba la persona que le ayudaría a volver. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado y espero también haber respondido todas sus dudas.